Aquí consternados. Pasamos de la ilusión a la pesadilla y luego de la pesadilla pasamos a la pesadumbre. Sí, la pesadilla y la pesadumbre son primas hermanas y pasa eso porque... Bueno amigos, por fin tuve tiempo, sacaron espacio para hablar de la selección de Costa Rica, de la Piojoneta que sigue ganando y ganando. Por supuesto la prensa tica tuvo mucho que decir al respecto de esta Piojoneta y sobre todo respecto al sorteo de los grupos para la eliminatoria que se viene próximamente. Los que son habituales del canal ya saben que las marcas de tiempo están en la descripción del video, pero antes de escuchar lo que la prensa tica ha dicho, un breve comentario. Me parece que, bueno, son dos partidos, obviamente el partido contra Bermuda y contra Bahamas, no se puede decir mucho. Costa Rica ganó 8-0 a un equipo amateur, no se puede decir más que eso. Y el partido contra Trinidad y Tobago sí fue un partido más complicado. Trinidad y Tobago evidentemente es un equipo con un poco más de peso. Nos complicó en algunos momentos del partido y eso preocupa un poco, ¿verdad? Porque Trinidad y Tobago, pues si bien no es un equipo amateur como el caso Bahamas, pero sí es un equipo que no tiene mucho peso y sí complicó un poco a la Piojoneta, y eso sí preocupa, ¿verdad? Que Costa Rica tenga dificultades contra equipos como Trinidad y Tobago. Al final se sacó la victoria, 2-1, se pasa como primeros. Sin embargo, sí hay todavía algunas dudas con el accionar de la Piojoneta. Ahora, tenemos listos entonces los bombos para lo que es esta eliminatoria. En el bombo 1 está Panamá, Costa Rica y Jamaica. En el bombo 2 está Honduras, El Salvador y Curazao. En el bombo 3, Haití, Trinidad y Tobago y Guatemala. En el bombo 4, Nicaragua, Surinam y Bermuda. Bueno, en realidad es una eliminatoria. Recuerden que se forman 4 grupos de 4 equipos y el primer lugar de cada grupo va directo al mundial y los 2 mejores segundos lugares van a participar en una serie de repechajes ahí raros que se inventó la FIFA, pero bueno, ¿cuál podría ser entonces el grupo más sencillo que le podría tocar a Costa Rica? Bueno, para mí el grupo más simple que le podría tocar a Costa Rica sería Costa Rica, obviamente, contra El Salvador del bombo 2, contra Guatemala del bombo 3 y posiblemente Bermuda del bombo 4. Ese sería el grupo más sencillo. Y el grupo de la muerte sería Costa Rica con Honduras, digamos que Haití y Surinam. Bueno, en realidad yo creo que Curazao podría ser más que Honduras. Yo creo que aquí podemos entrar un poco de polémica. Curazao y Surinam son 2 selecciones un poco raras porque tienen mucho jugador, ¿verdad? En ligas europeas, en la Eredivisie, por ejemplo, o en ligas en Escocia, en Eslovaquia, etcétera, etcétera. Son selecciones, de hecho, si no se fijan en Transfer Market, tanto Surinam como Curazao, por ejemplo, valen mucho más que Guatemala. Guatemala vale lo que vale el Alajuelense. Y son selecciones en realidad que hay que tenerles algo de respeto. Pero así yo creo que Honduras sí sigue siendo más que Curazao, más que todo por una cuestión de historia y de jerarquía. Pero bueno, eso sería entonces para mí los grupos que Costa Rica le podrían tocar. Yo sí sigo pensando que hay ojo con el grupo de Panamá, el grupo que le toque a Panamá. Si a Panamá le toca, por ejemplo, qué sé yo, Panamá, Honduras, Trinidad y Tobago y Surinam, yo creo que Panamá queda fuera de la Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces ahora sí, escuchamos a la prensa tica y no se olviden, amigos, de dejarme su opinión en la caja de comentarios. Tobago y Bermuda. ¿Por qué puso El Salvador en este lugar? Creo que ha tenido un cambio de rumbo demasiado fuerte. Pasó de Dóñiga, 3-5-2, juego metódico, metodológico, tecnológico, de distancia con el futbolista, a el Bolillo Gómez, 4-4-2, guerrilla, estímulo anímico, empuje, garra, y aún así le costó y terminó cediéndole la pelota a Surinam, defendiéndose en el Cuscatlán y aferrándose un puntito inteligente para meterse en la siguiente fase. Pero la realidad es que El Salvador le cuesta muchísimo generar fútbol, ganar partidos. Creo que hoy es un rival que podría ser de los más accesibles del bombo 2. Trinidad y Tobago lo ubico ahí porque dentro de lo que son los otros de ese bombo, me parece que es el equipo que tal vez con la muestra que nos dio ayer puede ser permeable, puede ser agredido.
y ahí Costa Rica tendrá una oportunidad. Y lo de Bermuda, que es una incógnita, sinceramente, se mete de forma sorpresiva, es el último del ranking, da el golpe contra Cuba, pero sinceramente no lo tengo referenciado como para ponerlo en un nivel superior. Tengo que estudiarlo, si nos toca, haremos el trabajo a profundidad. Y en el grupo de la muerte, Honduras, me fui por la historia, me fui por incluso la rebeldía del futbolista hondureño, que pueda tener desde 4 o 5 elementos que juegan en el exterior, que puedan dar ese diferencial en un contexto de presión, que a veces también manejar escenario de presión no es para todos, y pienso en Luis Palma, en Daniel Maldonado, en Kioto, en el Choco Lozano, hoy muchos de ellos siendo criticados en Honduras, pero que tienen un recorrido en espalda como para aguantar y soportar. Creo que puede ahí cambiar un poco la forma Honduras y complicarnos si se quiere. Lo de Curazao comparto con vos, José, y te agrego algo más. Siempre tenemos esa percepción casi estigmatizadora de las selecciones del Caribe, que son desordenadas tácticamente. Bueno, pero Curazao juegan todos en Países Bajos, tienen formación en Europa, no tienen ese arrastre de una generación de futbolistas con un montón de situaciones deficientes. Más bien todo lo contrario. Y lo de Surinam aplica lo mismo, más una federación robusta, seria, trabajando en la captación de talento, en detectarlo, en seducirlo, en traerlo, y con un técnico, Stanley Menzo, que ha sido uno de los grandes hacedores de esta selección Surinam, que comparto con vos, el ranking tiene trampa. No es lo que se ve en el ranking, no es lo que muestran en el Igual, tu pantalla. voy de primero. Dale. Ok, el más accesible, dependiendo, bueno, en base a los bombos que tenemos para el sorteo de mañana, sería Costa Rica, Haití, Curazao y Bermuda. Ese fue el grupo que yo creí que era el más accesible para la selección nacional. Y el grupo de la muerte, le puso así mi queridísimo compañero Alonso: Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Surinam. Trinidad y Tobago, viendo cómo en algún momento pues pudo pues contrarrestar un poco lo que tenía la selección, ¿verdad? Y poniendo a prueba más a la tricolor el día de ayer. Honduras, a pesar de que no ha tenido pues un inicio muy positivo en lo que son las eliminatorias, tiene su historia, tiene su trayectoria, tiene jugadores que también conocen mucho al equipo nacional, y viendo lo que ha tratado, lo que ha propuesto Surinam últimamente, pues creería que también va a ser un rival que puede darle la lucha a la tricolor en las eliminatorias, y podemos empezar a medir a Surinam el domingo, que se enfrentan en Copa Oro. Sí, ahora podemos ir pasando de pantalla y vamos conversando y picando un poco los grupos. Lo de Honduras, qué trampa que es, ¿eh? Sí. Porque es la trampa de la historia versus una actualidad de bajo nivel, que viene adherido a una eliminatoria rumbo a Qatar 2022 también muy mala. Los juegos de Honduras, esta eliminatoria. Yo el juego contra, por ejemplo, Islas Caimán. Ganan al minuto 88 con un autogol. Ayer contra Antigua y Barbuda sufren para ganar 2-0. Contra Bermuda, que era el rival de los rivales más accesibles, ganan por la mínima. Contra Guatemala, que es otra selección que ha venido para abajo, pierden el partido. Yo creo que del bombo 2, la selección de Honduras es la que tiene la realidad futbolística más complicada el día de hoy. Por eso lo pongo como el rival más accesible de ese bombo B. Guatemala, que también es una selección que no solo de hoy, de años atrás, le ha costado demasiado contemplar alguna selección. Ayer cae goleado 3-0 contra Jamaica, se vieron muy mal, y no solo el partido de ayer, durante toda la eliminatoria pasaron incluso sudando bastante. Yo creo que Guatemala es el rival más flojo de ese bombo 3. Y Bermuda, que fue la sorpresa, que nadie lo esperaba, que eliminó la selección de Cuba, pero yo creo que de las 12 selecciones es la que tiene menos posibilidades para aspirar a un mundial. En el grupo de la muerte, la selección de El Salvador. Me sorprendiste, ¿por qué? Creo que tiene una realidad futbolística mejor que la de Honduras y que la de su momento Haití, aunque tampoco es exorbitante. Yo creo que están un escalón más arriba, pero tampoco es, creería yo, para sufrir mucho ante la selección de El Salvador. De los rivales más complicados, yo creo que está subestimado, Curazao. Sí. La selección de Curazao es una, y divierte ver la selección de Curazao. Es un juego alegre, dinámico, explosivo, tiene muy claro su sistema de juego, incluso defensivamente es muy ordenado, a pesar de que históricamente tal vez las selecciones del Caribe no nos muestran esa solidez defensiva. Yo creo que Curazao ha evolucionado mucho. Y la selección de Surinam, que yo creo que el ranking FIFA no le hace mérito al rendimiento que ha tenido, e incluso yo creo que Surinam, después de Costa Rica,
Jamaica y Panamá, yo creo que Surinam puede ser el rival más difícil de toda la eliminatoria, sacando a los 3 cabezas de serie. Lo defendiste bien. Recuerda seguirme.